tarde quiero compartir esta palabra que la he titulado En Cristo sí puedo. Yo no sé, a mí siempre que menciono esta frase, esta palabra en Cristo, siempre me ha impactado. Lo he valorado como algo tan maravilloso, tan importante para mi vida. Esta palabra siempre me ha removido, siempre me ha sacudido en Cristo. Y he añadido si puedo, porque hay realidades que todos nosotros, unos de una manera, otros de otra, en un tiempo, otros en otro tiempo, vamos a experimentar, vamos a pasar por pruebas. Recuerde que la prueba es necesaria y cada cristiano, cada hijo de Dios tiene que ser probado. La palabra de Dios nos enseña con claridad que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, necesita ser puesta a prueba. Así como el oro es puesto a prueba por el fuego, así nuestra fe también tiene que pasar por ese fuego de prueba. Y no tenemos que sorprendernos como si alguna cosa extraña nos estuviese sucediendo. Simplemente forma parte del maravilloso proceso de Dios en nuestras vidas para llevar a cabo esa perfección divina en cada una de nuestras vidas, porque lo necesitamos. Cada prueba viene a enseñarnos cosas importantes que corresponden a la realidad espiritual, a la verdad espiritual que Dios quiere revelarnos, que Dios quiere enseñarnos. Y nosotros tenemos que estar atentos y tenemos que valorar cada palabra, cada situación que vivimos, que Dios la emplea para nuestro bien, para nuestra enseñanza. Tenemos que ser agradecidos, como se predicó hace poco, tanto en lo bueno, tanto en lo que te gusta como en lo malo, en lo que no te gusta, porque Dios todo lo vuelve para bien, para los que le aman, para los que están en Cristo. Vamos a ver cómo en esas limitaciones reales, personales, en esa realidad de que muchas veces hemos querido hacer las cosas en nuestras fuerzas y nos hemos dado cuenta de que no podemos. Muchas veces hemos podido comprobar que una noticia nos ha sacudido de tal manera que prácticamente nos ha tirado al suelo. Hemos estado expuestos a depresiones, hemos estado expuestos a ansiedades, angustias, temores, inseguridades. Pero Dios ha querido mostrarse para que veamos la gran diferencia de que usted pase por una tormenta de la vida o que esté peleando una batalla solo en sus propias fuerzas, a hacerlo en Cristo. Es tan glorioso. Y yo quiero que en esta noche todos podamos meditar la gran dicha, la gran bendición que tenemos cada uno de nosotros de poder decir en Cristo. Porque la misma palabra del Señor nos dice, Jesús dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El Señor quiere que nosotros formemos parte de Él mismo, para que con pleno derecho podamos decir en Cristo, yo estoy en Cristo, mi vida está en Cristo. Y eso es tremendo. Estoy completamente seguro, convencido de esto, que toda potestad diabólica, todo principado, todo gobernador de las tinieblas, todo espíritu inmundo, sabe la gran importancia y la gran potencia que es la realidad de que una persona esté en Cristo. Porque sin duda estamos guardados
por el Dios Todopoderoso, protegidos. Podemos comprobar que nada nos falta. David ya en el Antiguo Testamento estaba entendiendo esto y inspirado por el Espíritu Santo, él dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento diría: en Cristo nada me falta. Es tremendo entender el significado de esta palabra. Sabe que en el Nuevo Testamento se repite 130 veces, ahí en nada, ¿verdad? Con sus equivalentes, claro está, en Cristo. Pablo es un enamorado de esta palabra. Yo le confieso que yo soy un enamorado de esta palabra. A mí me enamoró en su día, y cada vez que pienso más en el valor y en la importancia de esta palabra, en Cristo, estoy más enamorado del significado. Pablo, él dice: ya no vivo yo. De otra manera indirecta está diciendo: vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en Cristo. Y esto es tan hermoso, es tan glorioso, que todos nosotros tenemos que ensanchar nuestro corazón para recibir no un conocimiento teórico o teológico, sino un conocimiento de la realidad de la gloria de Dios sobre nosotros, al sentir que Cristo está en nosotros. Cristo en nosotros es nuestra esperanza de vida. ¡Qué tremendo! Eso nos da una fuerza, nos da una capacidad, nos da una convicción, nos da una seguridad. A pesar de qué, de que vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por batallas, por luchas, por situaciones. Ya Jesús nos lo dijo. Nuestro amado Cristo ya nos lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. La convicción de que estoy en Cristo es algo tan glorioso y tan maravilloso. Antes he mencionado las potestades, principados, gobernadores de las tinieblas. ¿Sabe? Cuando ellos pueden apreciar la realidad de que tú estás en Cristo, esos demonios saben que no tienen nada que hacer contra ti. Y ya puede ser el principado, el gobernador más avanzado de las regiones. Sabe que no tiene nada que hacer contra ti, porque Cristo es el que da la cara por ti. Porque ya no eres tú, es Cristo en ti. Y suceden cosas tan maravillosas y tan gloriosas. Quiero leer unos 2 versículos de introducción para después ir tocando un poquito punto a punto. Primero, para que nos demos cuenta de la gran necesidad de estar en Cristo, porque sin Él nada somos. Estamos perdidos. Los demonios saben que pueden usarnos como titellas y pueden estar manipulándonos y pueden hacer todo el destrozo que se antoje, porque lo único que puede hacer huir al demonio es Cristo en nosotros. En Cristo. Por eso, en esa enseñanza, en esta de la parábola de la vid verdadera, Jesús dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Qué tremendo. Cristo coge un ejemplo de una planta, la planta de la vid.
Dice, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí, en Cristo, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Muchas veces no nos percatamos, no nos damos cuenta, no analizamos realidades que estamos viviendo en el día a día. Y el no darnos cuenta de la gran maravilla de lo que representa, significa Cristo en nosotros, de alguna manera estamos menospreciando el valor de la realidad de Cristo en nosotros. Solo podemos vivir vidas victoriosas si Cristo está en nosotros. Jesús también dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Estamos hablando de lo inicial cuando hemos dicho, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Pero ese es el gran milagro de la gracia de Dios, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, esto no tiene nada que ver con nuestras buenas obras, tiene que ver con el don inefable, Cristo que ha sido dado, que ha sido entregado por todos nosotros, y lo único que nosotros tenemos que hacer es abrir nuestro corazón para entregárselo a Cristo y pasar a formar parte real de la vida en Cristo. Cuando no tenemos la realidad, sentimos la realidad de la vida en Cristo, tenemos problemas, y es cuando empiezan a aparecer los deseos de la carne. Y es cuando empieza a aparecer también las obras de la carne. ¿Sabe por qué? Porque no estamos en Cristo. Sabemos de Cristo. En tierra de Palestina muchos conocían de Cristo. Los escribas, fariseos, saduceos, todos conocían de Cristo. Pero la realidad de formar parte de la vida de Cristo la tuvieron unos pocos. Y entre esos pocos, gente a lo mejor pues desechada por la sociedad, como el publicano, recaudador de impuestos, o aquel hombre pequeñito, Zaqueo, que también era un jefe de los recaudadores de impuestos, y tanta gente, ¿verdad?, que a lo mejor pues no tenía ni nombre, pero sin embargo tuvieron la experiencia de ver cómo Cristo en ellos era su esperanza de vida. Y en este día creo que es buenísimo recordar, porque es verdad que vamos a atravesar por momentos de dificultad, van a haber batallas, van a haber luchas, van a haber pruebas, van a haber tormentas, van a haber tempestades, van a haber pruebas. Pero mi hermano, si Cristo es nuestra esperanza de vida, vamos a atravesar todas esas situaciones en victoria. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de Dios nos lo recuerda. Segunda de Corintios 2:14, la Biblia de las Américas en esta versión dice: pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Qué tremendo, ¿verdad? En Cristo nos lleva siempre en triunfo. Y hay algo que desprendemos, una fragancia. Eso que nosotros llamamos un testimonio vivo. La realidad de que si Cristo está en ti, esa fragancia va a salir de ti. Esa fragancia
del conocimiento de la palabra de Dios. Va a brotar, va a ser algo parte de ti. La gente va a ver algo distinto, diferente. Simplemente cuando habla contigo puede percatarse de que no es lo mismo que hablar con otra persona que está atrapada, que está cogida por las pasiones, los deseos de la carne, por la avaricia, la codicia y tantas cosas. Hay una diferencia abismal entre una persona que está en Cristo y una persona que solamente sabe de Cristo. Hay una realidad y una triste verdad en este tiempo. Y es que muchos conocen de Cristo, pero son pocos los que disfrutan la poderosa manifestación de Cristo en nosotros. Y esto es un reto para todos nosotros. Aquí no se trata del que sabe más o sabe menos de la Biblia. Porque lo importante no es saber más o menos. Lo importante es que tú hayas entregado tu vida a Cristo para que sea Cristo en ti. Para que deje de manifestarse esa triste realidad del viejo hombre. Que el apóstol Pablo dice que nos despojemos. Indiscutiblemente, cuando leemos texto y contexto, ese despojarse del viejo hombre tiene que ser una acción diaria. Como también tiene que ser una acción diaria el entregarnos, darnos, ofrecernos a Cristo. Para que Cristo cada día sea nuestra esperanza de gloria. Cada día entramos en un proyecto de perfección, de crecimiento. ¿Por qué? Porque he dado mi vida. Yo solamente puedo decir, vive Cristo en mí, cuando yo he experimentado la muerte a mi yo. Y cada día tenemos que morir para que viva Cristo en mí. Cada día tenemos que morir. Si queremos entrar en ese proceso de triunfo, de victoria en Cristo, porque Cristo en nosotros es nuestro triunfo diario, nuestra victoria de cada día, porque cada día estamos enfrentando luchas. Cada día, hermano, si no son luchas en lo físico o en lo natural, pues puede ser en lo psíquico, en lo mental o en lo emocional, pero las luchas siempre están. Y la garantía de tu victoria, de tu triunfo de cada día está en Cristo. Que cada uno de nosotros seamos ese pámpano que, aunque los vientos soplan y quieren desarraigarnos de la vid verdadera, no pueden, porque estamos bien cogidos a la vid verdadera. Y la vida que sale de la vid verdadera es la vida que se manifiesta cada día en mí. Cada día estoy más lustroso, cada día estoy más grande. Entienda usted esto, estamos hablando del fruto, de la realidad de permanecer en la vid verdadera. Ese pámpano que permanece, están aflorando frutos hermosos y gloriosos que van a estar dando testimonio de la gran dicha de permanecer, de estar en Cristo.
Número uno, en Cristo disfrutamos todas las promesas de Dios. Unimos las promesas del Antiguo Testamento y las promesas del Nuevo Testamento, y hermanos, nos faltan números para contar porque son muchísimas. Promesas reales, promesas contundentes, promesas verdaderas, que Dios quiere que seamos participantes de ellas. Pero para poder tener el derecho legal de participar cada día de estas promesas de Dios, promesas de protección, promesas de cuidado, promesas de provisión, promesas de todo tipo. El Señor se ha comprometido y ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a abandonar. Con su diestra de justicia nos va a sostener en medio de las tormentas de la vida, en medio de las guerras que vengan contra nosotros. Podremos decir como David: vendrán 1000 por un lado y 10,000 por mi diestra, mas a mí no me llegará. Porque escudo y adarga es su verdad. No temeré el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que anda en oscuridad. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. En Cristo. Medita, piensa. La dicha, la gran bendición, el gran privilegio. Y es para todos. Él quiere ser Cristo en ti, Cristo en cada uno de sus hijos. Nuestra esperanza de vida, nuestra esperanza de gloria. Segunda de Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios en Él, ¿en quién? En Cristo, son sí y amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas esas promesas en Él, en Cristo, son sí y amén en nosotros. La manifestación del cumplimiento de las promesas de Dios se van a manifestar en ti. Tú vas a ser un testimonio del cumplimiento de las promesas de Dios. Sí, de ese cuidado, de esa protección, de esa provisión. Dios va a estar glorificándose a través del cumplimiento de sus promesas en ti. Pero acuérdese, esa segunda parte del versículo de Juan 15: separados de mí, nada podéis hacer. La gran aventura comenzó cuando la realidad de Cristo en nosotros se manifestó. Y cada día vivimos en una novedad de vida. Cada día vemos con claridad que no tenemos que atender a las cosas de este mundo, ni poner nuestra mirada en las cosas de este mundo, donde el orín, la polilla y el ladrón lo mina y lo contamina todo. Puestos los ojos allá donde no hay contaminación, que podamos proyectarnos a lo santo y a lo puro y dejar que Dios manifieste en nosotros esa nueva naturaleza. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante, dice la palabra de esta manera: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, como todas las cosas que pertenecen a la vida espiritual, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuántos en esta noche pueden decir: el Señor ha cumplido en mí preciosas y grandísimas promesas? Yo lo puedo decir: el Señor ha cumplido en mí preciosas y grandísimas promesas. Y lo cumple cada día.
para que por medio de ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios quiere que seamos conscientes de la gran importancia de ser instrumentos en sus manos en medio de un mundo corrupto, lleno de impiedad, lleno de cosas sucias, que tú puedas ser un testimonio de luz verdadera, porque Cristo en ti hace que la luz resplandezca en medio de las tinieblas. No somos nosotros, nunca seremos nosotros. Es la gran transformación inicial. Cristo en nosotros. Y ahí es donde las cosas son enfocadas hacia esa libertad preciosa en Cristo. Número 2, en Cristo somos libres de toda condenación. Seremos juzgados por el mundo, incluso vituperados. Y en medio de esos escenarios, el Señor dice: bienaventurados sois, cuando por mi causa sois vituperados, diciendo mentiras contra vosotros. Qué bueno es tener esta seguridad y esta tranquilidad que nos da ese reposo, esa seguridad. Cristo en nosotros. Cuando Cristo no es nuestra esperanza de gloria, las cosas se remueven de otra manera. Todavía eres tú y tus circunstancias, tú y tu problema de fe, de confianza, tú y tu problema de falta de convicción, falta de seguridad. Porque ese problema, cuando se ha hecho esa metamorfosis, esa transformación, Cristo en vosotros. Somos proyectados a ser hombres de fe. El enemigo quiere de alguna manera hacerlos tambalear para que perdamos nuestra confianza, pero no puede. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, dice David, porque en ti estoy confiado. Los que confían en el Señor son ¿qué? Como el monte de Sión, que no se mueven por mucha presión, por mucha tormenta, por mucha batalla que venga, no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo. Así el Señor está alrededor de tu vida. Y en esta dispensación gloriosa, frente a la realidad de Cristo en nosotros, ¿quién podrá hacernos frente? Esta ya es una revelación del Nuevo Testamento. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Persecución, angustia, hambre, muerte, como está escrito. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni por venir, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Cristo. Porque en Cristo somos más que vencedores. Y cada día, si estamos bien afirmados, la realidad, la verdad de Cristo en nosotros es algo que está sellado, bien posicionado en nosotros. Tú vas a oír como el viento sopla
pero a ti no te llegará, ni plaga tocará tu morada. Vamos a experimentar cosas. Y hermano, yo a lo largo de todos estos años en el Señor lo he podido comprobar infinidad de situaciones, de momentos, de luchas, de presión. Las he tenido de todos los colores. Pero cuando yo me he plantado y he dicho, Señor, sin ti no soy nada. Te necesito. Necesito sentir esa fortaleza tuya que me has dado 1 y 1000 veces. Y ahora por lo que sea he tambaleado o he estado a punto de caer, Señor. Pero yo sé que contigo todo lo puedo. Y cuando venimos a Él con nuestra verdad y con nuestra realidad, Él no se tarda en echar su mano sobre nosotros y hacernos sentir de que Él nunca nos deja, que Él nunca nos abandona. Y si algún día estamos pasando por algo extraño, es porque de alguna manera nos hemos despistado. Y hemos pensado que ahora sí podemos nosotros, pero no. Por muy simple que sea la situación, por mucho que tú pienses que puedes, no. Sin Cristo no se puede. Sin Cristo no se puede restaurar, sanar esos problemas matrimoniales. Necesitamos a Cristo. Sin Cristo no podemos confrontar esas batallas, esas presiones de la vida, en lo laboral. Cuando llegan y te dicen, estás despedido. Y tú piensas en la carga que tienes con tus hijos. Y tú piensas en las cosas malas que pueden suceder. Pero cuando Cristo está ahí, tú piensas, algo mejor tiene el Señor para mí. Y le das gracias por ese despido. Y le das gracias por esa presión. Incluso le das gracias por esa opresión, porque muchas veces Dios permite que venga la presión, la opresión, para que nos sacudamos, porque no estamos durmiendo en los laureles, no estamos manteniendo en alto la llama de Cristo en nosotros. Y esto es importante que cada día lo podamos meditar. Para los que están en Cristo, no pueden recibir la cautividad, ni mucho menos la condenación. Dice Pablo escribiendo este hermoso versículo en Romanos 1, capítulo 8, verso 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu con mayúscula. Porque la ley del Espíritu con mayúscula, la ley del Espíritu de vida en Cristo, todo lo importante, todo lo glorioso, todo lo poderoso es en Cristo, aún la obra del Espíritu Santo. Dice, por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Muchas veces estamos luchando con nosotros mismos. Y a veces podemos sentir el temor de perder esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, nos ha regalado, porque es un regalo, es un don que Dios nos ha dado. El enemigo aprovecha las circunstancias
Por eso está como león rugiente alrededor mirando ese momento de flaqueza, ese momento de debilidad, ese momento que tú te levantas un día y tienes más tendencia a lo carnal y a lo natural que a lo espiritual. Y el diablo, que está como león rugiente alrededor, dice: esta es la mía. Ahora lo voy a aprovechar. Y ahí es donde declaramos y decimos: no sé, hermano, ¿qué te pasa? No sé, estoy mal, pero explícame qué te pasa. Tienen desánimo, tienen abatimiento, tienen desgana. ¿Y sabes por qué? Porque de alguna manera, cuando prestamos más atención a lo carnal que a lo espiritual, se produce algo dentro de nosotros. Viene una tristeza, y mucha gente, en vez de reaccionar positivamente y buscar la realidad en Cristo, prueba en las cosas carnales de este mundo. Y algunos pues van y quieren darle al trago, porque están fartos de alegría, porque en el día que no sentimos la realidad Cristo en nosotros, algo nublado viene sobre nosotros y el enemigo se aprovecha y empieza a hablar: no, mira, prueba esto, te va a alegrar, te va a poner contento, hacer que lo pases bien. Y los que han experimentado la realidad de vivir una vida en Cristo y han tenido ese bajón espiritual, no solamente al día siguiente viene la resaca, sino que viene el dolor de haberle fallado a Cristo. Y el remordimiento de haberle fallado a Cristo. Pero aún ese dolor y ese remordimiento no valen delante de Dios. Porque si tenemos que empezar de nuevo, humillándonos, mostrando un verdadero arrepentimiento, porque es la única manera de recuperar lo perdido. Legítimamente, porque está escrito: el que se humilla será levantado. Estoy hablando y disparando hacia circunstancias, situaciones que podemos estar atravesando, que podemos estar viviendo por el descuido de no estar bien pegaditos a la vid verdadera. Dios quiere que abramos los ojos en este tiempo a la realidad de que hay muchas cosas perversas, hay muchos ofrecimientos, muchas ofertas. Este mundo habla de un gozo efímero, pasajero, pero te lo presenta como algo glorioso, algo hermoso, un gozo, una alegría, una libertad, una cantidad de cosas que el diablo mueve en los escaparates mentirosos de este mundo. Y los cristianos que están bajoneados, los cristianos que llevan días sin sentir la realidad: Cristo en mí, mi esperanza de gloria, están expuestos a toquetear esas ofertas. Y hoy en día, con todos los movimientos y avances tecnológicos, que como al apretar un botón, ahí tienes la asquerosidad de la pornografía, que tanto daño y suciedad está trayendo sobre la mente y los corazones de muchos cristianos.
todo me es lícito. Puedes hacer lo que te da la gana con tu vida, pero no todo edifica. Pablo dice, todo me es lícito. Yo también puedo poner mi mirada, yo también puedo irme por allá, pero yo no me dejaré dominar. En este tiempo se necesitan hombres y mujeres que estén bien afirmados en una convicción y la certeza de que Cristo en mí es lo único que yo necesito para ser más que vencedor en este mundo de miseria, de engaños y de mentiras. En Cristo y solamente en Cristo podemos disfrutar las bendiciones espirituales. Y es lo que más valor tiene, es lo más importante. Esto no es una oferta divina, esto es una realidad divina que viene con todo lo que Dios ha dado y se ha entregado. El gozo, la paz, la felicidad, todo lo que un hombre necesita para sentirse bien como hombre, una mujer necesita para sentirse bien como mujer, tener las cosas claras, bien afirmadas, establecidas con la verdad eterna, implantada como un tesoro de vida. Pero es Cristo en nosotros. Esa experiencia gloriosa que nos lleva a darle la importancia que requiere. Que estamos deseando tener nuestro tiempo de intimidad con Dios, de hablar a solas con Dios, de recibir esa revelación, esa frescura espiritual. Muchos de ustedes, yo siempre cojo el ejemplo, yo cuando empecé a noviar con Mari Carmen, pues, con la pastora, pues para mí el tiempo no corría, ¿verdad? Y me quedaba ya hasta las tantas sentado en los escalones de su casa, porque nos dejaban ahí en los escalones, y el último autobús lo perdía y tenía que irme andando. ¿Pero por qué? Porque hay algo que nos atrae, ¿verdad? Es un amor. En un contexto humano, lo bonito que es, ¿verdad? Sentir eso. Pero el amor de Dios en nuestra vida es mucho más grande, mucho más sublime, mucho más glorioso, porque conlleva un compendio de cosas extraordinarias para ti. Entre ellas, el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Hay algo tan hermoso en poder sentir esta realidad de la vida espiritual. Dice el apóstol Pablo también escribiendo en Efesios capítulo 1 verso 3 en adelante, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición celestial, con toda bendición espiritual en los lugares celestes, en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Qué hermoso, ¿verdad? Qué glorioso. Hágase la pregunta: ¿es Cristo mi esperanza de vida? ¿Estoy en Cristo? Hay cosas que son incompatibles. El andar en el Espíritu y satisfacer de los deseos de la carne, dice Pablo, eso se oponen entre sí. Como incompatible es que tú te sientas desanimado, abatido, hundido, derrotado. Eso nos lleva a preguntarnos si Cristo está en nosotros o no. O yo estoy en Cristo o no. Continuamos.
En Cristo estamos completos. Es una realidad que cada uno de nosotros tenemos que experimentar. Esa plenitud de Cristo en nosotros. Cuando esa plenitud ya no es en un contexto humano, ¿verdad? Que a veces somos prepotentes, orgullosos, altaneros. No. Pero ahora estamos afirmados, establecidos, seguros y fortalecidos porque nos sentimos completos en Él. En Él. En Cristo. Hay una diferencia de lo que tú te crees que eres como persona entre lo que somos, en la realidad de lo que somos en Cristo. Y esto es muy importante que lo tengamos en la mente y en el corazón. Dice Colosenses 2:9 en adelante, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, diga, está hablando de mí. Y vosotros estáis completos en Él. ¿En quién? En Cristo, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. No quieras pelear tus batallas sin el gran general, sin el gran capitán de los ejércitos. No quieras atravesar tú solito las pruebas que vienen para tu crecimiento espiritual. Con Cristo vas a poder. En Cristo sí se puede. Dice también Efesios 1:22 en adelante, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quiénes? A nosotros. La cual es su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en